Vamos a continuar ahora con los capítulos de la estructura de las revoluciones científicas, con algunos fragmentos, y en este video vamos a hablar sobre el concepto de anomalía. Disculpa, de anomalía. Que es un concepto con el que hay que tener cuidado. No es un concepto imposible, pero tiene algunas sutilezas que a veces se pasan por alto y que ahora vamos a señalar para que las tengamos en cuenta. Lo primero que aparece aquí es una característica de la ciencia normal, que es también importante y que hay que tener en cuenta ciertas sutilezas con respecto a ese concepto, y es que la ciencia normal es una actividad altamente acumulativa. Aquí esta idea de acumulación tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que considerarla como una característica de la ciencia normal. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la historia, hablamos sobre el capítulo 1, la introducción de la estructura de las revoluciones científicas, y dijimos que para la nueva filosofía de las ciencias en general y para Kuhn en particular, el desarrollo del conocimiento no es acumulativo. El progreso de la ciencia no se entiende como una acumulación de leyes y teorías que nos conducen a la verdad. ¿Por qué dice acá que la ciencia normal sí es acumulativa? Muy bien, tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de Kuhn y hablemos de la noción de progreso en Kuhn, tenemos que diferenciar qué sucede en el periodo de ciencia normal y qué sucede en una revolución. Es decir, una idea de progreso es la que se da dentro de cada periodo de ciencia normal. Tenemos acá un periodo de ciencia normal, acá tenemos otro periodo de ciencia normal. Dentro de cada periodo de ciencia normal hay acumulación, porque si los científicos, si la comunidad científica va teniendo éxito en la resolución de enigmas, va teniendo éxito en la resolución de esos problemas normales, entonces, por supuesto, el alcance y la precisión de los conocimientos se va incrementando, se va acumulando. Todo eso sucede dentro del periodo de ciencia normal. Ahora bien, cuando tenemos una revolución y hay un cambio de paradigma y se inicia un nuevo periodo de ciencia normal, esa acumulación que se hizo dentro de este periodo termina y empieza un nuevo periodo de acumulación. Por eso, si vemos la historia de una disciplina como la sucesión de distintos periodos de ciencia normal, no podemos decir que en esta sucesión hay acumulación. Esto lo vamos a profundizar cuando lleguemos al capítulo, es uno de los últimos, cuando habla de las revoluciones y habla del progreso. Pero lo aclaramos ahora porque es importante para entender por qué acá dice que la ciencia normal es una actividad acumulativa, y después vamos a decir que el progreso de una disciplina en términos generales no es acumulativo. Estamos por ahora en este periodo de ciencia normal, por lo tanto, si los científicos, repito, van teniendo éxito en la resolución de problemas, entonces decimos que hay una acumulación de los conocimientos. Eso, por un lado, con respecto a este primer párrafo. Vayamos al segundo. En el segundo párrafo y a partir del segundo párrafo en adelante, aparece otro concepto importante, como dijimos, que es el de anomalía. Bueno, no sé, mi letra nunca fue muy buena. Los que conocen mis pizarrones ya lo saben, disculpas. ¿En qué consiste una anomalía? Fíjense cómo lo define Kuhn acá. Una anomalía es
el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma, que son expectativas que rigen la ciencia normal. ¿Recuerdan cuando hablamos de la ciencia normal vimos que Kuhn dice, la ciencia normal parece ser el intento de hacer que la naturaleza encaje dentro de los límites del paradigma? Recuerden que cuando hablamos de la ciencia normal, hablamos de esas expectativas que establece el paradigma, esas expectativas a las que induce el paradigma, y que la observación de los fenómenos, la búsqueda de hechos, se da siempre dentro del marco de esas expectativas. Y también dijimos que aquellos fenómenos que caen fuera de ese marco, de ese límite que establecen esas expectativas, muchas veces ni siquiera son percibidos. Bien, cuando por algún motivo, en algunas circunstancias, se reconoce que hay un fenómeno que está más allá de esas expectativas, o sea, que viola esas expectativas, ahí es cuando aparece la anomalía. ¿Cómo se da ese reconocimiento? Bueno, Kuhn a veces, en alguna ocasión, dice que son, menciona a los científicos más jóvenes, en realidad, como aquellos que hacen esto, encuentran estos fenómenos que no caben dentro de las expectativas del paradigma, pero el motivo no es, digamos, la juventud, tanto la juventud como la falta de entrenamiento. El entrenamiento en el paradigma es continuo, y el entrenamiento en el paradigma precisamente hace posible que la investigación vaya en profundidad, que la investigación sea cada vez más ordenada y cada vez más dirigida a la solución de los enigmas. Cuando un científico está empezando su carrera, cuando está empezando este entrenamiento, es posible entonces que su foco no esté completamente determinado por las expectativas del paradigma. Y por eso puede ver lo que otros científicos que están muy entrenados en el paradigma, muy compenetrados con esas expectativas del paradigma, no pueden ver. Es la comunidad la que decidirá qué valor tiene esa percepción, ¿verdad? ¿Qué valor tiene esa percepción de lo extraordinario? Acuérdense que cuando digo extraordinario, o sea, acá siempre jugamos entre normal y anormal, ordinario y extraordinario. Normal y ordinario como aquello que está dentro de lo previsto por el paradigma, y anormal o extraordinario como aquello que no está previsto por las expectativas del paradigma. ¿Qué sucede cuando se da este reconocimiento? Fíjense, lo primero que sucede es un intento por incorporar ese fenómeno extraordinario dentro de las expectativas del paradigma. Fíjense lo que dice Kuhn: la exploración más o menos prolongada de la zona de la anomalía, con el objetivo de lograr un ajuste, de manera que lo anormal, o sea, aquello que escapaba a las expectativas del paradigma, se convierta en lo esperado. Es decir, que aquello que lo anormal se convierta en normal, que deje de ser anomalía, que pase a ser parte de las expectativas del paradigma. Eso es lo primero. Eso es la primera reacción. La primera reacción cuando aparece entonces una anomalía, o fijémonos, incorporemos aquí lo que dice el parrafito siguiente. La primera reacción cuando se percibe un fenómeno para el que el investigador no está preparado por su paradigma, esta es otra manera en la que podemos definir anomalía.
la primera reacción no es desconfiar del paradigma. La primera reacción es tratar de convertirla, tratar de hacerla entrar en las expectativas del paradigma. O en todo caso, hacer un mínimo ajuste en el paradigma de manera tal que esa anomalía, ese fenómeno inesperado, a partir de ahora sea un fenómeno esperado. Esa es la primera reacción. Entonces, esto es importante. La aparición de una anomalía por sí misma e inmediatamente no provoca una crisis. La aparición de una anomalía lo que provoca es este esfuerzo por normalizar lo anormal, por normalizar ese fenómeno inesperado o ese fenómeno extraordinario. Por supuesto, como dice el párrafo siguiente, la percepción de la anomalía tiene un papel esencial en la preparación del camino para la percepción de la novedad. Recuerden lo que habíamos dicho antes. El paradigma no es un elemento de renovación. El paradigma no es un instrumento para encontrar novedades. Las novedades se perciben cuando se reconoce una anomalía y cuando el carácter de esa anomalía implica realmente una novedad. Y tomamos ahora este último párrafo. En la ciencia, como en el experimento con las cartas de la baraja, la novedad surge solo dificultosamente, manifestada por la resistencia contra el fondo que proporciona lo esperado. Entonces, esta novedad solo aparece dificultosamente. La anomalía prepara el camino, pero ese camino es dificultoso, ese camino no implica un salto inmediato a una crisis, un salto inmediato a la desconfianza con respecto al paradigma. ¿Por qué? Porque hay una resistencia que es ejercida por ese trasfondo de lo esperado, por esas expectativas que propone el paradigma. ¿Qué significa, a qué hace referencia con este experimento? Vamos a ver un video en el cual se ve este experimento y después vamos a hablar sobre él. Voy a intentar compartir otra pantalla que ahora no aparece. Para, a ver, para mostrarles cómo es ese experimento. Les pido 2 minutos de paciencia. ¡Qué momento! Les pido 2 minutos de paciencia para poder encontrar esa otra pantalla. Oh, ahora, ¿dónde está? Disculpas, estas cosas pueden suceder. Tengo la pantalla, está acá. Acá la encontré. Bien, y la vamos a compartir para ver este experimento. ¿Están preparados? Prepárense. La idea es que les van a mostrar unas cartas. En el experimento se muestran unas cartas.
Bien, ahora van a pasar más despacio. Lo importante es si ustedes percibieron alguna anomalía en esas imágenes que vieron antes. Ahora las van a pasar más despacio, a ver si la percibieron. Bien, si no lo percibieron todavía, ahora va más despacio. Y ahora como a los gritos, a ver si no lo percibieron todavía, a ver si se percibe ahora. Bien, aquí tenemos la carta anómala. No sé si la habrán visto de entrada, o si no la habrán visto de entrada, o la vieron recién ahora. Esta es precisamente una carta anómala. ¿Por qué? Porque las picas no son rojas, sino que son negras. Sin embargo, lo que suele suceder cuando esto es un experimento real, no es un experimento que se ha hecho, y la idea es que cuando, como uno espera que ciertas cartas sean rojas y ciertas cartas sean negras, cuando uno las ve por primera vez, no percibe esa anomalía. ¿Por qué? Porque esa anomalía, una carta de picas que sea roja, no entra en nuestras expectativas. Y cuando nosotros vemos, cuando nosotros percibimos, nuestras expectativas son fundamentales, nuestras expectativas están activas cuando vemos, cuando percibimos. Entonces, la primera vez, cuando las pasan rápidamente y están en juego, no están activas nuestras expectativas, entonces no percibimos esa anomalía. Por eso volvemos ahora a esta idea. La novedad, lo anómalo, lo novedoso, aparece solo dificultosamente. Tal vez aparece en la segunda pasada, cuando las cartas pasan un poco más despacio y uno ya sabe que tiene que encontrar una anomalía. Ahí sí, si ya sabemos que tenemos que encontrar una anomalía, entonces ahí es como que nos resistimos a nuestras expectativas, empezamos a generar resistencia a nuestras expectativas. Pero si no sabemos, si no estamos buscando a propósito una anomalía, entonces es al revés. Nuestras expectativas generan una resistencia a la percepción de ese fenómeno anómalo. Vamos a ver entonces ahora cuando una anomalía sí provoca una crisis. ¿Y qué es lo que sucede? Para que una anomalía provoque una crisis, dice Kuhn, debe ser algo más que una simple anomalía. ¿Por qué? Porque lo que provoca una simple anomalía es esta búsqueda que señalamos acá, esta búsqueda que intenta convertir lo anormal en lo esperado. Entonces, para que se provoque esta crisis, la anomalía tiene que ser más que una simple anomalía. Porque además, dice Kuhn, fíjense, siempre hay dificultades en alguna parte en el ajuste del paradigma con la naturaleza. Siempre se va a encontrar alguna dificultad. No es que digamos, esa empresa que dijimos también recién hace un rato que es acumulativa, va siempre de éxito en éxito. Dificultades siempre se van a encontrar. La mayoría se resuelve tarde o temprano. Y se resuelve tarde o temprano con los mismos elementos del paradigma. Es decir, siempre podrá aparecer algún fenómeno inesperado,
pero en general esos fenómenos inesperados se pueden incorporar más tarde o más temprano. O siempre habrá un enigma difícil de resolver, pero finalmente se terminará resolviendo más tarde o más temprano. ¿En qué circunstancias, entonces, la anomalía provoca crisis? Lo primero que nos dice Kuhn es que no existe una respuesta absolutamente general. Es decir, no existe una respuesta a esa pregunta que sirva para cualquier paradigma, en cualquier disciplina, en cualquier circunstancia. Puede ser en que en distintas circunstancias y en distintos paradigmas y en distintas disciplinas sean distintos los motivos por los cuales las anomalías provocan crisis. Ustedes van a encontrar en Pérez-Ranzans la idea de acumulación de anomalías. Esa es una posibilidad, pero el proceso no es tan sencillo, la cuestión no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la anomalía no es sencilla. Entonces, no es sencillo. Entonces, si no podemos despachar, digamos, esta cuestión diciendo, bueno, se van acumulando anomalías. Sí es posible, eso sí es posible, que la, la dificultad que presenta una anomalía se desestime por el momento, se desestime en principio. Digamos, bueno, no la podemos resolver ahora, la podemos resolver después. Eso sí puede suceder. Y que que ahí haya una pequeña acumulación. Pero no es simplemente la acumulación. A veces pueden no ser muchas anomalías, pero puede ser, por ejemplo, una anomalía muy importante, una anomalía muy fundamental. Fíjense, ese es el primer caso. Kuhn dice, no hay una respuesta general, pero da tres posibilidades. La primera posibilidad es que una anomalía pondrá claramente en tela de juicio generalizaciones explícitas y fundamentales del paradigma. Primera situación. Entonces, no son muchas, pero tenemos una anomalía que ataca a un supuesto, a una ley que está explícita, que todos reconocen como una ley importante y fundamental, o un supuesto importante y fundamental en el paradigma. Y en ese caso, la anomalía puede provocar una crisis. Esa es una situación posible. La otra situación que puede provocar una crisis es cuando la anomalía impide alguna respuesta práctica. Kuhn lo dice así, si las aplicaciones que inhibe tienen una importancia práctica particular. Es decir, si hay un problema práctico que esa anomalía está impidiendo resolver. Tomemos, esta es la segunda situación, ¿no? Tomemos un caso actual, la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Eso es una aplicación del conocimiento y tiene una importancia práctica bastante indiscutible, ¿verdad? Si la comunidad científica reconociera que hay alguna anomalía que está impidiendo encontrar esa vacuna, es decir, como dice Kuhn acá, con palabras de Kuhn, que está inhibiendo la aplicación de ese conocimiento, entonces es posible que eso genere una crisis, que eso provoque una crisis en la comunidad científica. Entonces, segunda situación, cuando se necesita responder a un problema práctico, importante, urgente, y la comunidad se da cuenta de que esa anomalía es la que está impidiendo que se dé esa respuesta. La tercera situación, ¿cuál es? Que el desarrollo de la ciencia normal
transforma una anomalía que antes había sido una molestia en causa de crisis. Esta es la tercera. Es decir, esa anomalía que en un momento dijimos, bueno, no sabemos cómo dar cuenta, no sabemos cómo explicarlo ahora, pero esperemos que seguramente si seguimos adelante vamos a encontrar la solución. Y resulta que seguimos adelante, pero la solución no aparece y, otra vez, la comunidad científica decide que ya no puede continuar si no encuentra una explicación, si no encuentra una respuesta. Entonces, 3 situaciones en las cuales una anomalía provoca una crisis: que ataque a una ley explícita, a un supuesto explícito y fundamental, que impida responder un problema práctico, que impida encontrar una aplicación del conocimiento para responder a un problema práctico, o que el mismo desarrollo del paradigma, el mismo desarrollo del conocimiento, nos lleve a un punto, o lleve a la comunidad científica a un punto en el cual diga, no podemos seguir avanzando si no resolvemos esa anomalía. Si quieren, agregamos, ya que está en Pérez-Ranzans, agregamos como otra posibilidad la acumulación. Pero recuerden otra vez que esa acumulación, salvo que la comunidad científica reconozca que no puede avanzar si no lo resuelve, esta acumulación sería, digamos, similar a este punto 3, ¿no? Salvo que la comunidad, bueno, sí, yo diría esto porque acá la aplicación práctica puede tener que ver con una acumulación o no. Como sea, si quieren, si no lo dejamos aparte, pero insisto, no se trata simplemente de la acumulación, se trata de circunstancias en las cuales la comunidad científica reconoce que esa anomalía tiene una importancia fundamental. Esa o esas anomalías tienen una importancia fundamental, se ha llegado a un punto en el cual si no se resuelven, no se puede continuar con la investigación normal. Fíjense incluso que Kuhn dice, los reconocimientos explícitos de un derrumbamiento, los reconocimientos explícitos de esa crisis son extremadamente raros. Estos reconocimientos explícitos serían como reconocimientos conscientes, ¿no? Esto es interesante. ¿Recuerdan cuando dijimos que esos acuerdos del marco de investigación, esos acuerdos que hacen al paradigma, no son todos explícitos, son implícitos. Cuando implícitos ahí que lo que queremos decir es que a veces los científicos no son muy conscientes de cuáles son todos esos supuestos. Si le pidiéramos a un científico que haga una lista completa de todos los supuestos que integran el paradigma en el que trabaja, posiblemente no pudiera. Podría enumerar algunos, pero esa lista siempre está incompleta. Siempre hay aspectos implícitos o inconscientes que hacen sobre todo aspectos que hacen a la práctica de la investigación, no, por supuesto, las leyes, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo puedo hacer una lista de las leyes. Pensemos en la concepción tradicional acá. Podemos hacer una lista de las leyes, podemos hacer una lista de los, si quieren, enunciar los pasos del método, podemos hacer una lista de los instrumentos que usamos para observar, pero hay aspectos de la práctica que no se pueden explicitar, que están incorporados casi inconscientemente, dice Kuhn. Entonces, el reconocimiento, dice, explícito es raro, pero sí, por supuesto, hay efectos de las crisis que son claros, más allá de que los científicos lo reconozcan o no. ¿Y cuáles son esos efectos? Fíjense, recuerden lo que dijo sobre la provocación de las circunstancias en las que las anomalías provocan crisis, que no hay una respuesta universal. Acá dice, bueno, hay 2 efectos de las crisis que parecen ser universales. Uno es la confusión del paradigma,
y el aflojamiento de las reglas para la investigación normal. Es decir, esas reglas, esos límites estrictos que planteaba el paradigma, se empiezan a aflojar. Y entonces los científicos empiezan a darse permiso a buscar más allá de los límites del paradigma, a buscar más allá de esas expectativas que plantea el paradigma. Y por otro lado, acá habla de una confusión, de un paradigma, uno podría decir, el científico empieza a desconfiar. Recuerden cuando hablábamos sobre la ciencia normal también, que se planteaba el paradigma como una promesa y la ciencia normal como la realización de la promesa. Bueno, la crisis tiene que ver con que la comunidad científica empieza, o por lo menos una parte de la comunidad científica, no toda, porque acá sí que ya no, cuando en estos periodos ya, en estas situaciones, la comunidad ya no funciona en masa, digamos. Al menos una parte de la comunidad científica empieza a dudar de esa promesa, empieza a dudar de que esa promesa sea realizable y se vaya a realizar bajo esas directrices, bajo ese modelo que ofrece el paradigma. Por eso, dice Kuhn, que la investigación durante la crisis se parece mucho a la que tiene lugar en los periodos anteriores a los paradigmas. Es decir, se parece mucho a la presciencia o a la situación preparadigmática. Hay una diferencia fundamental, que es que acá, en la crisis, de todos modos, el paradigma sigue vigente. Esto es muy importante. Aunque haya una crisis, que haya una crisis no quiere decir que el paradigma no esté vigente. El paradigma sigue vigente a menos que se reemplace por otro. Pero nunca deja de estar vigente, aunque sea en una situación de crisis. Esa es una gran diferencia. Una gran diferencia. Otro detalle, disculpen, este aflojamiento de las reglas, empezar a buscar más allá de las expectativas del paradigma, es lo que Pérez Ranzán llama investigación extraordinaria. Extraordinaria porque se investiga, se empieza a explorar más allá de los límites de lo que el modelo, que es el paradigma, dice que es ordinario o normal. Aquí tenemos que las crisis concluyen con la aparición de un nuevo candidato a paradigma y con la subsiguiente lucha por su aceptación. Presten atención, es la aparición de un candidato a paradigma, todavía no es uno nuevo, porque para que se instale uno nuevo hay una lucha por su aceptación. Pérez Ranzans dice que las crisis pueden terminarse en realidad de tres maneras. Una es que el paradigma vigente finalmente resuelva la crisis. O sea, se resuelve la crisis, se resuelve el problema que generó la crisis y entonces continúa el mismo periodo de ciencia normal. Esa es la primera posibilidad que da Pérez Ranzans. La segunda es que no se resuelve el problema, pero tampoco aparece un nuevo candidato. Eso también puede suceder. No se resuelve, pero tampoco hay candidatos a reemplazar el paradigma. Tampoco aparecen nuevos candidatos a paradigmas. Entonces,
Esto es muy importante. Un paradigma que nos genere problemas es mejor a ninguno. Recuerden también lo que dijimos al principio, al estado preparadigmático no se vuelve nunca. Una vez que una comunidad científica, porque eso implicaría la disolución de la comunidad científica, una vez que la comunidad científica está constituida, no se disuelve. La disolución es consecuencia de la ausencia de paradigma. O sea que, aunque no haya una solución a las anomalías que provocan la crisis y no haya candidatos a nuevos paradigmas, el paradigma, la comunidad científica no se disuelve, es decir, el paradigma no se rechaza. Y sí, la tercera posibilidad es efectivamente que aparezca entonces este nuevo candidato a paradigma. Y ahí empieza, porque una vez que aparece ese nuevo candidato, no es que automáticamente la comunidad científica dice, sí, vamos todos con él. Hay una lucha por la aceptación. En general, la crisis implica que la comunidad científica está dividida, por lo menos, entre algunos grupos que defienden el paradigma vigente y otros que consideran que se necesita una alternativa y que creen haber encontrado una alternativa al paradigma vigente. Y esa lucha no se resuelve de la noche a la mañana. Puede haber, digamos, ese proceso que supongamos que finalmente cambia el paradigma. Entonces ahí hablamos de una revolución. Esa revolución es un proceso que puede llevar mucho tiempo también, que no se hace de la noche a la mañana. Y ya que dije esto del tiempo, no lo aclaré antes, pero sí quiero aclarar, los paradigmas pueden durar, digamos, los paradigmas pueden estar vigentes durante mucho tiempo. Mucho tiempo quiere decir muchos años, quiere decir también siglos. Y las revoluciones entonces también son procesos que pueden llevar años para ser resueltas. A eso vamos a volver cuando hablemos de las revoluciones, entonces en un video posterior. Sí, en un video posterior. Un aviso también que tiene que ver con esto, van a encontrar otro video subido al aula que les vamos a pedir que lo miren y que lo relacionen con el de las cartas anómalas y que lo relacionen con esto que hemos planteado aquí con respecto a la percepción de la anomalía. Una vez que lo hagan, habilitaremos después un foro para que pongan sus reflexiones. Este video, esta explicación, entonces, va a terminar aquí.